Parte 5. El Mesías que el judaísmo no ve. Es esta visión, que fue mencionada anteriormente, la que destaca el judaísmo y tiene un origen dogmático, que aparece con Maimónides, 1135-1204 después de Masías. Y digo esta sola visión, pues también existen otras que debemos tomar en consideración, tal como lo indica el estudio, Masías y la esperanza de Israel. Del proyecto, Kirub de la Alianza Netzarita Ami. Páginas 2-3. En la Tanaj o Biblia hebrea, el Masías es visto con diferentes roles. Punto 1. Un rol sacerdotal. Punto 2. Un rol profético. Punto 3. Un rol monárquico. En cuanto al rol sacerdotal, la figura de Masías debe presentar una ofrenda expiatoria que pueda expiar los pecados intencionales de Israel, así fue anunciado por los profetas, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice el Eterno. Isaías 59:20. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:4-6. Recordemos, que la primera vez que aparece el término Masías en la Torá, está relacionado con el oficio sacerdotal. Fin de la cita. Y esto no es desconocido por los sabios de la Torá, pues leemos, el Midrash nos dice, nuestros rabinos enseñaron que un día, en el mes de Nisán, tiempo de Pesaj, los patriarcas vendrán a él, Mesías, y le dirán, Efraín, Mesías, nuestra justicia. A pesar que nosotros somos tus padres, tú eres más grande que nosotros, porque tú has sufrido por los pecados de nuestros hijos, y has pasado por grandes y difíciles pruebas. Tú te has convertido en objeto de burla y has sido ridiculizado en medio de las naciones por el bien de Israel, y te has sentado en la oscuridad y las profundidades. Tu piel ha sido arrancada y tu cuerpo se ha secado como madera. Y tus fuerzas como un pedazo de barro. Tú has sufrido todo esto por los pecados de nuestros hijos. Pesicta, Rabati 35-37. Y también este Midrash, dijo a Sem, aquellos cuyas iniquidades están enterradas contigo están destinados a someterte a un yugo de hierro, convertirte en un becerro cuyos ojos están ciegos, y a sofocar tu espíritu bajo el yugo. Debido a sus pecados tu lengua adherirá a tu paladar. ¿Esto es lo que quieres? El Masías respondió, Adon Olam, con alegría acepto esto, a fin de que ningún judío se pierda. Y Al-Quds Simoní, Isaías 499. Como vemos, en estos textos, se cita el rol expiatorio sacerdotal que tenía que ejercer primero el Masías, la ofrenda de expiación por el pecado, era él mismo. Para eso fue apartado, por tanto su sacrificio expiatorio fue anunciado en el texto de Daniel. Daniel 9:26 después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Así como también en el texto de Zacarías 12:10 y derramaré sobre la casa de David, y sobre los habitantes de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por causa del unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Por tanto, este rol sacerdotal, no es desconocido para el judaísmo de la antigüedad. Y sobre esto podemos verificar un detalle importante en el Talmud, Tratado Suca 52a, donde hay una decisión dividida, entre la supuesta muerte a la inclinación al mal, o la muerte del Masías. Y la tierra se lamentará, cada familia aparte, la familia de la casa de David aparte, y sus esposas separadas. ¿No es eso, dijeron, un argumento a fortiori? Si en el futuro, cuando estén comprometidos en el duelo, y la inclinación al mal no tendrá poder sobre ellos. La Torá sin embargo dice, los hombres por separado y las mujeres por separado, cuanto más ahora cuando se regocijan y la inclinación al mal tiene balancearse sobre ellos. ¿Cuál es la causa del luto, mencionado en el último verso citado? Rabino Dosa, y los rabinos difieren en este punto. Uno explicó, la causa es el asesinato del Mesías, hijo de José, y el otro explica, la causa es el asesinato de la inclinación al mal. Según el que explica que la causa es el asesinato del Mesías hijo de José, ya que está de acuerdo con el versículo bíblico,
y me verán porque lo han empujado, y lo lamentarán como uno se lamenta por su único hijo. Pero, según él, ¿quién explica que la causa es el asesinato de la inclinación al mal? ¿Es esto, puede ser objetado, una ocasión para el duelo? ¿No es más bien una ocasión para regocijarse? ¿Por qué entonces deberían llorar? Al final de este texto del tratado Sukkah 52a, nos da una idea muy lógica: se debe llorar por la muerte de la inclinación al mal. ¿No debería ser más bien una causa de regocijo? Por supuesto que por lógica, esto debe ser una causa de gozo y alegría, a lo que expone Rab Saúl. Romanos 7:24. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? En referencia a la naturaleza humana bajo el control de la ley del pecado. Y etc. Por tanto, la explicación más lógica es que se hable sobre la muerte del Masíaj. Sabemos que verlo de esta forma no es muy conveniente para el judaísmo tradicional, que mantiene un cerco de defensa en contra del cristianismo. Pues de otra forma diría el cristiano: aquí tienes el Mesías que murió en una cruz, ¿por qué no crees en él? Y sabemos que aunque es cierto que murió como fue anunciado de manera profética, toda la añadidura dogmática que se le dio a su persona lo hace detestable al judaísmo tradicional. Por tanto, siempre habrá recelo, y se hará todo lo posible para que la tradición de los sabios sea interpretada de tal forma que nunca favorezca al Mesías cristiano. Esto es lógico, pues yo también lo haría, si no tuviera el concepto del Masíaj sin este velo dogmático cristiano. Otro detalle interesante que vemos en este tratado de Sukkah 52a, es el siguiente: nuestros rabinos enseñaron, el santo, bendito sea él, dirá al Mesías, el hijo de David, que se revele rápidamente en nuestros días: pídeme cualquier cosa y te la daré, como está dicho, hablaré del decreto, etc. Este día te he engendrado, pregúntame y daré a las naciones tu herencia. Pero cuando él vea que el Mesías, el hijo de José, es asesinado, lo hará. Dile: Señor del universo, solo te pido el don de la vida. En cuanto a la vida, él le contestaría: tu padre David ya ha profetizado esto con respecto a ti, como se dice, él preguntándote la vida, se la diste, incluso la duración de los días por los siglos de los siglos de los siglos. Este texto es muy importante, pues el Masíaj después de su muerte se le otorga vida. Tal afirmación la declaraba Yeshua, Mateo 12:40: pues así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches bajo la tierra. Mateo 20:18-19: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales Coanim, y sus soferim, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los Goyim para que sea escarnecido y azotado y colgado en un madero, pero al cumplirse el tercer día, será levantado de entre los muertos. Aunque aquí, los comentaristas cristianos hablan de supuesta omnisciencia de Yeshua como un Dios, sabemos que es ilógico que se vea de esta forma, pues es parte de su rol como profeta, del cual hablaremos luego. Si nos apegamos a la interpretación cristiana, entonces, todos los profetas reconocidos de la antigüedad tenían omnisciencia. Por ende eran también dioses cada uno. ¿No les parece? Pero dejemos a un lado el dogma. Está planteado el hecho del rol sacerdotal de expiación del pecado intencional, el cual era el único que no tenía remisión por el sacrificio animal o vegetal. Ver sacrificio en la Torá y el sacrificio de Yeshua. El Masíaj es contado en su muerte con los impuros, analogía que podemos sacar de este texto del Talmud. Rabino Yehoshua ben Leví encontró a Elías de pie junto a la tumba de Rabino Simón Bar Yochai. Le preguntó a Elías: ¿cuándo vendrá el Mesías? Ve y pregúntale, respondió Elías. ¿Dónde está sentado? Preguntó el rabino Yehoshua, respondiéndole Elías: en la entrada a la ciudad del pueblo. ¿Cómo voy a reconocerlo? Preguntó el rabino Yehoshua. Elías respondió: él está sentado entre los pobres leprosos, todos aquellos que se vendan sus heridas. B. Sanedrín 98a. Se debe entender que el leproso era considerado inmundo y debía estar fuera del campamento. Levítico 13:45-46: los vestidos del leproso que tenga la llaga estarán rasgados y su cabeza desgreñada. Se tapará hasta el bigote y pregonará: impuro. Impuro. Permanecerá impuro todo el tiempo que tenga la llaga. Siendo impuro, morará solo. Su morada estará fuera del campamento.
De esto, hacemos una concordancia con el texto de Rab Saúl, Gálatas 3:13. Masías os libertó de la maldición de quedaros sin pactos ni promesas, pues se hizo a sí mismo maldición a favor de nosotros, pues escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Por tanto, el que no era inmundo se hizo a sí mismo inmundo por nosotros, primeramente al judío y luego al gentil. Yeshua dijo, Juan 12:23 al 24. Pero Yeshua les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Ben Adam sea glorificado. De cierto os digo, a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo, mas si muere, lleva mucho fruto. Una analogía a esto lo vemos en el Zohar de la Parashá, Tazria, en cuanto a la demolición de una casa con lepra en su estructura. Y cuando vino la plaga de lepra, uno debía purificar el lugar y arrojar el espíritu impuro, y luego la casa era derribada y construida de nuevo en santidad con la mención del nombre santo. Fin de la cita. Por tanto, el Masías como leproso debía ser derribado y molido por nuestros pecados. Isaías 53, 4 al 5. Él mismo cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores, y nosotros lo consideramos como herido, azotado y humillado por Elohim. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él, y por su herida fuimos sanados. Ciertamente algunos sectores del judaísmo han querido establecer que aquí solo se habla del pueblo de Israel, comentario de esto en Argumentos del judaísmo en contra de Yeshua. Por supuesto, esto viola lo textual de los versículos, ya que cuando dice, Isaías 53, 8 por medio de la opresión y del juicio fue quitado. Y respecto a su generación, ¿quién la contará? Porque él fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la transgresión de mi pueblo fue herido. El versículo es claro, será cortado sin dejar generación o descendencia alguna. Si queremos ver esto como el pueblo de Israel, ciertamente no existiría ningún judío, ya que su destino es el exterminio sin dejar generación alguna. Pero como ya se ha dicho anteriormente, es necesario para el judaísmo que se le presenta al Mesías cristiano, que haga todo lo posible, para que este Mesías dogmático no tenga ningún tipo de conexión con el Tanaj, el Talmud, Midrash o el Zohar. Por tanto, hará todo lo posible para que la interpretación no lo favorezca. Esto es la consecuencia del daño que le han causado, a través de la historia, los portadores de este Mesías cristiano. Muy bien dicho esto, seguimos, este rol sacerdotal que cumplió Yeshua, fue ordenado en el tiempo que lo establece la Torá, Números 4, 3. De edad de 30 años en adelante, hasta 50 años, todo el que entra en la milicia para servir en la tienda de reunión. En analogía a esto, vemos el texto, Hillel, Lucas 3:23 y Yeshua mismo, al comenzar su abodá, tenía como 30 años, el hijo de Yosef, hijo de Eli. Por ello Yeshua tenía que hacer tevilá, Matillau, Mateo 3:15. Mas respondiendo Yeshua le dijo, permítelo ahora porque es necesario que cumplamos con todas las instrucciones que ha ordenado el Eterno. Entonces le dejó bajar al Jardín. Y quiero dejar como recordatorio, las palabras de Rab Saúl en cuanto a este rol sacerdotal del Masías Yeshua, Hebreos 3, 1. Por esta razón, hermanos, apartados y partícipes del llamamiento celestial, concentrad el pensamiento en el apostólico enagadol de nuestra profesión, Yeshua. Aunque ciertamente hay muchos textos más que se pueden agregar a este rol sacerdotal, la intención es de hacerlo lo más básico posible. Así que vamos ahora a su rol profético, el Masías. En esto nos sigue diciendo el estudio de Amí, él deberá cumplir un rol como profeta, pero no como cualquier profeta, sino como un profeta a la altura de Moshe Rabenu, el más grande de los profetas. Así está escrito, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Eterno tu Dios, a él oiréis. Deuteronomio 18:15. Fin de la cita. Para entender esto tenemos que conocer el rol del profeta en el Tanaj. Profeta es una persona que sirve como intermediario entre la humanidad y la divinidad. El profeta posee cualidades de intercesor por el pueblo ante Dios y a su vez es mensajero de su palabra. Habla sobre acontecimientos futuros, generalmente cuando lo hace interpretando señales o basado en una revelación divina. Como profeta emisario del Eterno, se usa como canal para manifestar milagros y bondades de Hashem, como lo vemos en los grandes profetas del Tanaj. Mosé,
Elías, Elisa entre otros. El Masías en su rol de profeta debía ser mayor que todos ellos juntos, tal como él mismo lo dice, Mateo 12:41. Los hombres de Nínive serán levantados en el día del juicio como testigos contra esta generación y la condenarán, porque al oír el mensaje de Ioná, se volvieron de sus malos caminos al Eterno. Y he aquí uno mayor que Ioná está entre vosotros. De esto hay muchos textos en la Misná donde Yeshua expone su rol profético. Johanán, Juan 12:49. Porque yo no hablé por mí mismo, sino que el Padre, el que me envió, él me ha dado las instrucciones de lo que debo decir y lo que debo hablar. También entre otros, Johanán Juan 5:19 al 21. Debido a esto, Yeshua tuvo que explicarles, y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por su propia nefes, pero lo que él ve que su Padre hace, él lo imita, porque todas las cosas que el Padre hace, el Hijo las hace igualmente, para imitarlo. Porque el Padre ama al Masías, y le muestra todas las cosas que él tiene planeado hacer, y obras mayores aún que éstas le mostrará, hasta que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre tiene poder para devolver la vida a los muertos y levantarlos, así también ha concedido al Masías ese poder para que levante aún a los muertos, los que considere necesario. Yeshua siempre anunció su rol como profeta. Por tanto, Yeshua en su rol profético, dio muy claros indicios, que solo un profeta podía tener. Para ello copiaremos algunos versículos. Mateo 12:25. Mas Yeshua, conociendo sus pensamientos, por el don de la profecía que operaba en él, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo se destruye, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma, será aniquilada. Mateo 22:18. Pero Yeshua, percibiendo su trampa maliciosa, les dijo, ¿por qué me exponéis a caer en tentación, hipócritas? Marcos 2:8. E inmediatamente Yeshua percibió en su espíritu lo que razonaban y les dice, ¿por qué pensáis tal cosa en vuestros corazones? Estos versículos, entre otros, muestran a Yeshua en su rol profético. Toda información que Yeshua tenía era comunicada directamente por Dios Altísimo. Yeshua en su rol profético podía conocer los eventos futuros. Marcos 13:2.1 al 5. Y saliendo Yeshua del templo, le dice uno de sus talmidim, Rabí, mira qué piedras y edificios maravillosos. Y Yeshua le dijo, ¿veis tan extraordinarias edificaciones? De ningún modo quedarán ahí, pues cada piedra sobre piedra que ha sido puesta, será totalmente derribada. Y sentado en el monte de las olivas, mirando hacia el templo, Kefa, Jacob, Johanán y Andrai le preguntan en privado, dinos, ¿cuándo será esto y cuál será la señal cuando todo esto esté para ser cumplido? Entonces Yeshua comenzó a revelarles el asunto diciendo, tened mucho cuidado que nadie os engañe. La evidencia del rol profético de Yeshua como Masías la podemos ver, en casi toda la Besorá, Buenas Nuevas, de los libros de los Shaliach emisarios del Rebbe. No solo como profeta conocía los eventos, sino que también traía consolación y esperanza. Contrario a lo que se piensa en el cristianismo, que solo el profeta trae juicios futuros. El principal objetivo del profeta es mostrar la imagen de misericordia del Eterno, trayendo palabras y hechos de consolación y esperanza. Todos los profetas de El Tanaj, además de sus juicios contra los que de manera deliberada abandonaron los caminos de justicia del Eterno, siempre muestran su consolación presente y futura. Profetas como Yesayau, Isaías, Yirmiyau, Jeremías, y Ezequiel, entre otros, después de sus palabras de reflexión de cambio, daban la Besorá, buenas nuevas, de consolación, presente y futura al pueblo. Por tanto, el Masías en su rol de profeta también tenía que traer consolación, y esto lo vemos en casi todos los eventos de la Mishnah Netzarita, con los milagros de sanidad y prodigios que por medio de Yeshua el Eterno hacía. Tomando en consideración los aspectos del Masías, Yohanan el Inmersor, Juan el Bautista, tiene su interrogante la cual decide consultar con el mismo Yeshua, por ello pregunta, ¿cuáles de sus roles se iban a mostrar ese momento de su vida pública? Lucas 7:20 al 23. Y ellos vinieron a Yeshua y le dijeron, Yohanan el Inmersor nos envió a ti, diciendo, ¿eres tú el que viene o esperaremos a otro? Y en aquella misma hora sanó a muchos de enfermedades y dolencias y de espíritus malignos e hizo que muchos ciegos vieran. Y Yeshua respondió y les dijo, id, informad a Yohanan lo que visteis y oísteis,
los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, los pobres reciben la proclamación de las promesas, y bendecido es todo aquel que no encuentre motivo para decepcionarse conmigo. La interrogante de Yohanan era acertada y lógica, pues necesitaba conocer si el rol que traerá la redención final, rol monárquico, también venía con su presente venida. Por lo cual, Yeshua es claro en mostrar su rol profético con sobradas evidencia ante Yohanan. El mensaje es claro, aún no corresponde la llegada del rol monárquico. De esto también los talmidín del Rebbe le preguntan cuándo vendrás con el rol monárquico cuando le dice, Mateo 24, 3 y estando él sentado en la cima del monte de las olivas, sus talmidim se le acercaron privadamente y le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y cuál será la señal de tu revelación como Masías ben David, y la conclusión de esta edad presente? Los talmidim estaban muy claros que, Yeshua en esta venida solo tendría su rol profético, no monárquico, aunque no estaban muy claro en su rol sacerdotal, el cual le era ambiguo. Yeshua tuvo que explicar su rol sacerdotal, que fue entendido de manera completa después de su resurrección, donde lo aclara, mostrando los versículos del Tanaj donde mostraban su rol profético, sacerdotal. Y lee Lucas 24, 26 al 27, ¿acaso no era necesario que el Masías sufriera estas cosas para poder entrar en su gloria? Y comenzando desde Mosé y por todos los Neviim les fue interpretando pasuk por pasuk, incluyendo las escrituras sagradas, las cosas que se habían escrito acerca del Masías. El profeta es el pastor del rebaño, que lleva las ovejas por senderos de verdad y justicia. Yohanan Juan 10, 11 al 12 Anihu, Aroe, Atob, el buen pastor su vida expone por las ovejas. El asalariado y que no es el roe de quien no son propias las ovejas, ve que viene el lobo, y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. De la misma manera que Mosé fue pastor de Israel en su rol de profeta, en su momento. Este hermoso rol de profeta del Masías, fue ejercido en su cabalidad por nuestra majestad Yeshua HaMashiach. Y es debido a este rol purificador de sacerdote, que nos limpia de los pecados intencionales, y el rol profético de guía y apoyo, es que usted y yo estamos aquí, hablando de esto. ¿Eran necesarios estos para la llegada del último? No se puede recibir nada de lo alto si no se es purificado primero. De la misma manera que el pueblo de Israel tuvo que purificarse primero antes de recibir la preciada Torá. Semot Éxodo 19, 10 al 14. Lamentablemente, estos roles tanto sacerdotal y profético, para el judaísmo tradicional en algunos sectores pasan desapercibido. Otros han optado por pensar que no es un solo Masías sino que son dos, uno Masías ben Yosef y otro Masías ben David. En cuanto al Masías ben Yosef solo tenemos una explicación rabínica, que nos habla sobre Zacarías 12, 11-12. Donde los sabios concluyen que es muerto el Masías, según lo explica el tratado Sukkah 52a, dicho anteriormente, donde la causa es el asesinato del Mesías hijo de Yosef. La familia del rey David que estará dentro los muros de la ciudad, sobrevivirá y hará elogio del Masías abatido que es el Masías ben Yosef, el hijo de José. Este Masías que muere es llamado Masías ben Yosef. Ahora bien, ¿por qué lo llaman Masías ben Yosef? Según los sabios explican, aquel que mantiene un estricto código moral respecto al comportamiento sexual, Zohar 1, 59b. Este estricto código de moralidad la tuvo Yosef en Egipto, el cual le costó ir a la cárcel. Por tanto, se llama Masías ben Yosef, por su estricto código de moral sexual, y Masías ben David por su descendencia genética con David. Baruch Hashem. Que nuestro Masías Yeshua nos ha revelado que él tomará estos roles, y no debemos esperar otro Masías como lo pensaba Yohanan, Amadbil, Juan el Bautista. Yeshua fue el profeta más elevado de todos los tiempos, el mismo Moshe ben Maimón, Maimonides, Rambam. Quien comentando la Mishnah, Sanedrín 10, escribió, debemos de creer que el Mesías será el más aventajado, el más elevado y el más honorable de todos los reyes que hayan existido, según dijeron todos los profetas desde Moshe Rabenu hasta Malají. ¿Quién duda de ello, o no valora su grandeza, niega la Torá, la cual testifica al respecto? En referencia al judaísmo tradicional, en algunos sectores se piensa que este Masías ben Yosef está presente en cada generación, Sanedrín 98a.
Por tanto no es necesario un Masíaj único, sino que cada tzadik establece una casa de estudio y plegarias, para dirigir a las personas al servicio del Eterno. Likutei Halajot, Minja 7, 67, consultar con Megila 29a. Claro, estas opiniones corresponden a personas que no aceptaron a Yeshua como su Masíaj. Ahora bien, ¿por qué tantas trabas con esto? Para entender esto debemos analizar el rol monárquico. En cuanto a su rol monárquico, el Masíaj deberá establecer un reino de paz y justicia. Sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Isaías 11, 4-5. Este rol en los sectores del judaísmo que no han aceptado a Yeshua como su Masíaj, es el que esgrimen como estandarte ante el cristianismo histórico, pues es el único que Yeshua aún no ha completado. Por tanto es lógico que se esgrima este rol, que pueda callar al partido netzarita. En la próxima parte, vamos a ver el rol monárquico, en su concepto, y evolución en el pensamiento hebreo. En la parte 6, contexto y evolución del concepto del Masíaj. Si el Eterno lo permite. Saludos a todos. Shalom.